Constantemente me sorprendo de cómo el Señor armoniza el estudio con la prédica o con la meditación o con los himnos. Es de gran asombro ver eso. Y es que, hermanos, el texto que hoy me gustaría exponer tiene un limitado alcance de aplicación, al menos en mi sermón. El limitado alcance es que quiero mostrarles solamente esta mañana la gloria del Trino Dios en la faz de Jesucristo. Hoy no haré una aplicación de dejar el mundo, de tomar la cruz, etcétera, como lo hemos estado haciendo en Hebreos. Hoy me enfocaré en mostrar la gloria del Trino Dios en la obra de Jesucristo. Pero digo que me asombro cómo Dios complementa una cosa con otra por el precioso estudio que el pastor Javier nos dio. Él dio 4 aplicaciones. Él dijo que la verdadera adoración, bueno, primero nos dijo que la verdadera adoración no es servir mucho. La verdadera adoración es más que asistir, es más que venir a poner el cuerpo en el culto. La verdadera adoración es más que ministrar. La verdadera adoración es más que seguir. Bueno, es lo que dicen que hagan, hay que hacerlo. No, más bien la verdadera adoración da lo mejor a Dios. Da lo mejor a Dios. No las obras. Da lo mejor. Reconoce a quien está adorando. A Cristo, al Trino Dios. La verdadera adoración es humilde, no ansiosa, orgullosa, sino humilde. Y la verdadera adoración, por lo tanto, es agradable en Cristo. Hermanos, la enseñanza fue preciosa. De hecho, mientras escuchaba al pastor Javier, venía una alegría particular a mi corazón de que Dios bendiga a su iglesia en Cuba con hombres y predicadores como nuestro hermano. Si eso es lo que esa iglesia está recibiendo constantemente, gloria a Dios por eso. Porque fue de mucha edificación la palabra que trajo. Bueno, ahora, déjenme tomar de ese estudio. Y si no vinieron a ese estudio, ya se los resumí para que no pierdan el hilo. Déjenme tomar ese estudio y decirles, porque él dijo algo. María adoraba como adoraba porque sabía quién era su Dios y quién era Jesús. Hermanos, yo quiero, el pastor Fernando quiere, el pastor Javier esta mañana quiere, pero principalmente Dios quiere que seamos adoradores como María. Adoradores que no dan las obras, sino lo mejor. Adoradores que son humildes. Adoradores que arriesgan. Adoradores que se centran en el Trino Dios. Adoradores que no son orgullosos y soberbios. Pero nos repitió que solo llegaremos a lograr ser ese tipo de adoradores mientras más comprendamos quién es el Trino Dios y qué ha hecho Jesucristo por nosotros. Bueno, eso es lo que quiero hacer en esta mañana. Mostrarles, mis hermanos, quién es el Trino Dios y qué ha hecho por ustedes, para que tomen el estudio de la mañana y digan, Señor, si ese eres tú, déjame ser María. En la Biblia hay eventos
que son en sí mismo proféticos. ¿Qué quiero decir? ¿Recuerdan al profeta Ezequiel? Y hay varias partes, de hecho, que Dios le manda, construye una ciudad con barro, edifícala y después acuéstate de un lado tanto tiempo y después acuéstate de otro lado. Y uno dice, ¿qué estás haciendo, Ezequías? ¿Qué estaba haciendo Ezequías, hermanos? Ezequiel, perdón. ¿Qué estaba haciendo Ezequiel? Gracias. ¿Qué estaba haciendo Ezequiel en el capítulo 4? Estaba profetizando por medio de un evento. Profetizando por medio de un evento. Hermanos, de hecho, el mismo profeta Ezequiel, cuando pierde a su esposa, Dios usa ese evento para decir, eso también es una profecía. Ese evento es en sí mismo profético. ¿Recuerdan también las acciones de Oseas? Cuando toma a una mujer adúltera. Eso también es un evento profético. El acto, el hecho, lo que pasa, se vuelve en sí mismo una profecía. Se vuelve en sí mismo un anuncio. Mis hermanos, hoy les quiero demostrar que cuando Mateo está diciendo, de Egipto llamé a mi hijo, está usando ese evento de Jesús entrando en Egipto y saliendo de Egipto para describirnos a lo que venía Jesús. O sea, así como los actos de Ezequiel o de Oseas, entre otros, eran acciones que hablaban, así también el hecho de que Jesús fue a Egipto y salió de Egipto también habla algo. Y es que a veces lo perdemos de vista, hermanos. A veces perdemos de vista esto. De hecho, tengo que confesarles que fue hasta esta semana, estudiando diferentes cosas, que me di cuenta que el texto está diciendo más de lo que yo veía antes. Y fue una lucha en esta semana porque no me gusta hacer pausas en mis series. Y dije primero, ya tenía Hebreos 11, ya estaba todo mi bosquejo y llega esto, digo, cambio. Después digo, no, mejor Hebreos, Hebreos 11. No, mejor Mateo 2. Y espero que sea de bendición para sus almas. Pienso que el Señor me dirigió a esto y quiera el Señor edificarles. Pero para abrir esta joya que tenemos delante, es necesario ir caminando despacio. Déjenme hablarles en primer lugar del contexto en el cual están estas palabras. El contexto de todos ustedes lo conocen muy bien, mis hermanos. Jesús nace en Belén y del oriente vienen unos magos que van siguiendo la brillante estrella. Una estrella que apareció a ellos para dirigirlos sobrenaturalmente, un milagro. Estos magos estaban siendo dirigidos hacia el Mesías. Sí, hermanos, Salvador de Israel, pero también Salvador de todo el mundo. Que los magos iban a ver al Mesías nos recuerda que la salvación no solo fue para Israel, es para los gentiles. Hermanos, henos aquí nosotros, los mismos gentiles que estos magos. Se topan con Herodes y entonces Herodes se pone nervioso. ¿Cómo que hay un rey? Y es que no era extraño para Herodes que había una profecía respecto a
un Mesías salvador. De hecho, habían pasado varias revueltas ya en este lugar debido a que se había levantado uno que otro que decían ser el Mesías. Entonces se pone nervioso Herodes y ¿qué hace? Bueno, le dice a los magos, ¿qué creen? Yo también quiero ir a adorar al rey. Por favor, cuando vayan, díganme cuál es el camino. Pero los magos, siendo avisados por revelación, se dan cuenta que esto era un engaño. Entonces Herodes comienza una persecución. Va a buscar a este bebé para matarlo. Esto ya lo habíamos visto. Esto no es cosa extraña. Esto pasó desde el inicio de la historia de la redención, que la simiente de la serpiente iba a destruir la simiente de la mujer, pero al final la simiente de la mujer iba a perseverar. Entonces José, cuando Herodes empieza la persecución, José es avisado por revelación que tiene que huir. Dice la escritura, entonces José es avisado por sueños, huye. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Qué profeta? ¿Qué profeta? Dice que este hecho, ¿cuál hecho? Que Jesús iba a entrar literalmente a Egipto, y en el versículo 19, 20, 21 vemos que Jesús también sale de Egipto, que este hecho se había ya profetizado, se había ya anunciado. ¿Dónde? Abran sus Biblias en Oseas 11. Oseas 11. Dice el versículo 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Ese es el contexto profético que tiene en mente Mateo. Oseas 11, Oseas se está acercando al pueblo de Israel y les está recordando que Dios fue bueno con el pueblo de Israel cuando en el pasado los liberó de la esclavitud en Egipto, que había pasado por 400 años, pero Dios los sacó finalmente de allí. Hermanos, Oseas les está recordando a Israel, Dios te ve como su hijo, o sea, como su criatura, como algo que Él mismo formó. Y por lo tanto, recuerda cómo tus padres fueron libertados de Egipto. Hermanos, a veces hasta ahí es donde nos quedamos respecto a Mateo 2. Y decimos, regresen a Mateo 2, y decimos cuando estamos leyendo Mateo, de Egipto llamé a mi hijo, decimos, bueno, lo que está diciendo Mateo es que Jesús es el cumplimiento de aquellas palabras del Antiguo Testamento. Mateo quiere dejar claro que Cristo es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Y vean cómo se cumple tan a la letra. Así como Israel entró en Egipto y salió, así también Jesús entró en Egipto y salió. ¿Qué aprendemos de esto? Bueno, que Cristo es el cumplimiento del Antiguo Testamento. 2, si esto se anunció en el profeta Oseas, aprendemos que Cristo no es el plan B, sino el plan A de Dios desde toda la eternidad.
3, aprendemos que la única forma de comprender correctamente o en su plenitud el Antiguo Testamento es teniendo la obra de Cristo presente. Hasta ahí todo muy bien. Y eso es lo que a veces se predica cuando se llega a ese texto. Y no hay nada malo en eso. Pero hermanos, yo creo que hay mucho más de eso. Yo creo que hay mucho más que eso. Y se los quiero demostrar. Y hermanos, tomen esta predicación de 2 maneras. 1, como he dicho, quiero mostrarles cuán precioso es su Salvador para que sean adoradores como María. Pero segundo, tomen ejemplo de esto, de cómo se debe interpretar las Escrituras. Nosotros, el pastor Fernando y yo, constantemente enfatizamos que hay 2 elementos esenciales para nuestro crecimiento espiritual: oración y lectura de la palabra, o la recepción de la palabra a través de la predicación, los sacramentos y la lectura personal. Pero hermanos, no es solo leer como un checklist lo que produce el crecimiento, sino entender, contemplar las Escrituras y encontrar la gloria de Cristo allí. Así que tomen este sermón en primer lugar por su contenido material, lo que contiene en su manera material, pero también tómenlo en su forma de cómo es que se debe interpretar las Escrituras. Veamos entonces más allá. Viendo más allá del texto, yo quiero demostrarles que cuando dice Mateo 2, de Egipto saqué a mi hijo, ese evento que literalmente pasó con Jesús, de entrar a Egipto y salir de Egipto, es al mismo tiempo un sermón de lo que Jesús iba a hacer por su pueblo. ¿Cómo les voy a demostrar esto? Bueno, debemos entender, para ver más allá, debemos entender que cuando el Nuevo Testamento cita el Antiguo o alude al Antiguo o simplemente hace una referencia pasajera al Antiguo, los apóstoles están haciendo más que miren este versículo. ¿Concuerda exactamente con esto? No. Para empezar, recuerden que no había versículos en el tiempo de los apóstoles. Esa es una invención que ocurre ya tiempo posterior, en la Edad Media. ¿Sí? Entonces, cuando un apóstol cita el Antiguo Testamento, o cuando Jesús lo hace, está citando más que un versículo, que una letra. Regularmente están citando todos un pasaje, toda una sección. Y yo estoy de acuerdo con algunos comentaristas que Oseas 11, 1 al 12, Oseas 11, 1 al 12, perdón, 1 al 11, es toda una sección. Y en esta ocasión me voy a ayudar de la Biblia de las Américas, que les va a aparecer en las pantallas, para enseñarles la estructura de Oseas 11. Oseas 11 comienza diciendo: Dios amó a Israel. Escuchen, cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Sí? Y si ustedes son de los que no tienen temor de rayar sus Biblias, esto incluso lo pueden marcar en sus Biblias, porque el versículo 1 tiene un tema: Dios amó a Israel. Ahora, versículo 2 al 5 tienen un segundo tema. Vean esto: aunque Dios amó a Israel y lo sacó de Egipto, ellos no obstante fueron infieles a Dios. Escuchen. Cuanto más los llamaban los profetas, tanto más se alejaban de ellos. Seguían sacrificando a los Baales y quemando incienso a los ídolos.
Sin embargo, yo enseñé a andar a Efraín, yo lo llevé en mis brazos, pero ellos no comprendieron que yo los sanaba. Con cuerdas humanas los conduje, con lazos de amor, y fui para ellos como quien alza el yugo de sobre sus quijadas. Me incliné y les di de comer. No volverán a la tierra de Egipto, sino que Asiria será su rey, porque rehusaron volver a mí. Vean la estructura de Oseas. Versículo 1, Dios amó a Israel. Versículo 2 al 5, Israel, en lugar de ser agradecido con Dios, en lugar de entregarse a Dios, en lugar de adorar a Dios, Israel entregó sus corazones a falsos ídolos. Israel se prostituyó, Israel adulteró, Israel se olvidó. Por lo tanto, versículos 6 al 7, Dios va a juzgarlos con dureza. De hecho, desde el versículo 5 se anuncia, dice, no van a volver a tierra de Egipto, sino que ahora es Asiria, será su rey, porque ellos rehusaron volver a mí. La espada girará contra sus ciudades, destruirá sus cerrojos y los consumirá por causa de sus intrigas, pues mi pueblo se mantiene infiel contra mí. Aunque ellos lo llaman para que se vuelvan al Altísimo, ninguno le exalta. Entonces, por eso Dios va a traer un nuevo cautiverio. Recuerden el contexto histórico de Oseas. Oseas está profetizando antes del cautiverio. Ahorita Israel tiene prosperidad económica, pero bancarrota espiritual. ¿Pueden ver la estructura? Versículo 1, Dios te amó. Versículo 2 al 5, pero ustedes han sido infieles. Versículo 6 al 7, Dios les va a juzgar. Pero ahora vean esto, versículo 8 y 9. Pero Dios volverá a tener compasión. ¿Cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré entregarte, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Atma? ¿Cómo podré tratarte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se enciende toda mi compasión. No ejerceré el furor de mi ira, no volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios y no hombre, el santo en medio de ti, y no vendré con furor. Sino que en última instancia, versículos 10 y 11, los va a liberar de Egipto. Por segunda vez. En pos del Señor caminarán. Él rugirá como león. En esta liberación, Dios mismo vendría al pueblo e iría delante, rugiendo cual león para liberarlos de sus opresores. Ciertamente Él rugirá y sus hijos vendrán temblando desde el occidente. Vean esto. Cambia a Asiria. Cambia a Asiria otra vez y dice Egipto. De Egipto vendrán temblando como aves y de la tierra de Asiria como palomas. Y yo los estableceré en sus casas, declara el Señor. Vean entonces esta estructura de Oseas. Versículo 1, Dios amó a Israel. Versículo 2, Israel, su hijo, fue infiel. Dios terminará liberándolos por su gran compasión, pero no sin primero pasarlos por juicio, porque Él es el santo y no puede pasar por inocente al culpable. Ok. Con esto en mente, hermanos, déjenme explicar lo que creo que significa cuando Mateo dice, de Egipto llamé a mi hijo. Jesús, como Israel,
es hijo de Dios. Pero Jesús es hijo de Dios de una manera única. Sí, es hijo de Dios porque Jesús, al haber sido engendrado, fue engendrado por el poder del Padre, por el Espíritu Santo. Pero Jesús también es el eterno Hijo de Dios. De Egipto llamé a mi hijo. Debe entonces, en primer lugar, resonar en nuestras mentes que este hijo del que está hablando es Jesucristo, el Señor, Dios Todopoderoso. Ahora, este Hijo eterno se hizo hombre para liberar a su pueblo. El impecable tenía que ser capaz de ser culpable. Hermanos, el impecable tenía que ser capaz de ser culpable. ¿A qué voy? Jesucristo, en cuanto a que es Dios, es impecable. No obstante, el pueblo que Dios quería rescatar era pecador, un pueblo pecador. Por lo tanto, su Hijo amado tiene que asumir una naturaleza humana para poder representar a su pueblo. Para que el impecable pueda ser culpable. Cuidado, no estoy diciendo para que el impecable pueda ser pecador, eso es contradictorio. Jesucristo no pecó, pero Jesucristo iba a ser este libertador de Israel y por lo tanto tenía que identificarse, tenía que tomar la naturaleza humana para poder ir a Egipto. Dice que esto ocurrió para que se cumpliese lo dicho por el profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Hermanos, el evento físico, real, histórico de Jesús entrando a Egipto era una proclamación profética de lo que Jesús se encontraba haciendo por su pueblo. Era el Hijo amado de Dios asumiendo carne para poder entrar a Egipto, para poder estar en Egipto. Pero ¿qué significa Egipto? Bueno, históricamente significó para Jesús estar en Egipto, estar resguardado. Pero hermanos, vuelvo. Cuando Mateo 11 está citando, cuando Mateo 2 está citando Oseas 11, de Egipto llamé a mi hijo, nos está ampliando la visión de lo que esto significa. El hecho de que Jesús entró literalmente en Egipto nos proclama la obra de Jesús. ¿Cuál era su obra? ¿Qué es Egipto en la Biblia, mis hermanos? Egipto en la Biblia, o Asiria o Babilonia, es el instrumento de Dios por medio del cual Él castigaba a su pueblo por sus pecados.
Oseas anuncia que Israel volvería a ser llevado cautivo por Egipto a Siria, porque tenía que ser juzgado por sus pecados. Hermanos, Jesús entró literalmente en Egipto para ser protegido, pero a la luz de Oseas 11, lo que Mateo nos está diciendo es que Jesús algún día entraría a ese Egipto, Asiria o Babilonia espiritual para ser juzgado por los pecados de su pueblo. Vean esto. Oseas dice, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Quién es el hijo según Oseas? Israel. Ahora Mateo dice, bueno, este hijo es realmente el eterno Hijo de Dios que va a representar a todo el pueblo. Hermanos, lo que está anunciando Mateo entonces es que Jesús es este Israel, es el representante de Israel, es el Hijo de Dios que representa a Israel, que sería juzgado en manos de Judas, en manos de los judíos, en manos de Pilato, en manos de los soldados, en manos de los fariseos. Pero nota esto, Dios le declara a Oseas que en última instancia aquel que está detrás del castigo que va a proveerle a Siria es él mismo, es Jehová. Con lo que debemos entender que Jesús entraría a Egipto para ser maltratado por los fariseos, por Pilato y por los soldados, estando Dios principalmente atrás de ese castigo físico y sobre todo de ese castigo espiritual. Hermanos, lo que nos está diciendo la Escritura es que de Egipto llamé a mi hijo. Está declarando que el eterno Hijo de Dios iba a tomar nuestra naturaleza humana para ser castigado, para que su pueblo no tenga que sufrir. Yo creo que eso es lo que los lectores espirituales de Oseas 11 entendían. Ok, ahorita nosotros vamos a ser castigados literalmente por Asiria, por nuestros pecados. Pero algún día, vean esto hermanos, y esto lo digo por el concepto de león, pero algún día Jehová estaría con nosotros en este castigo para liberarnos. ¿Les parece esto cosa extraña? No debería, porque Éxodo 17 ya había hablado de esto. Abran sus Biblias brevemente en Éxodo 17. ¿Conocen el texto? Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, esperen un momento, vean esto. Este es el pueblo que Jehová amó y sacó de Egipto. Y ahora el pueblo ya está pecando contra Jehová. ¿Qué va a hacer Jehová? Vean esto, hermanos, es impresionante. Versículo 5. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel. Y toma también en tu mano tu vara con que golpearás el río, con que golpeas el río y ve. ¿Qué está haciendo?
parece que está juntando a una multitud para que sea el juzgado. Va a haber un juicio. Hay pecado en el pueblo. Va a haber un juicio. Junta a los ancianos y trae la vara. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb. Yo estaré allí en la peña y golpearás la peña. Yo no debo dar agua a este pueblo rebelde y pecador, porque son pecadores, debo castigarlos, pero les amo y quiero darles agua y quiero rescatarlos. Pero no puedo pasar por alto sus pecados. Moisés, toma a la corte, ve delante, tú serás el juez. Yo estaré en la roca, golpea la roca y saldrá agua. Hermanos, de Egipto llamé a mi hijo. Está declarando que ahora Dios mismo vendría para pasar por el cruento Egipto para liberar a su pueblo. Y entonces dar salvación. Vean, Jesús literalmente salió de Egipto. Ya se acabó el riesgo, ahora sale de Egipto. En los versículos 19 al 20 se dice: pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Egipto, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Jesús literalmente entró y salió de Egipto. Oseas, Mateo cita a Oseas diciendo: vean, cuando Jesús entró y salió de Egipto, cumplió la profecía de Oseas 11. Pero esta profecía de Oseas 11 era más que entrar y salir de Egipto físicamente. Lo que dice Oseas 11 es que Dios había amado a un pueblo, pero este pueblo había sido rebelde. Por lo tanto, Dios lo iba a castigar. Pero ahora vemos que el que sería castigado por los pecados de ese pueblo era el Dios mismo hecho carne, el amado Hijo de Dios hecho carne, y así lograría la liberación del pueblo. Dicen los versículos: en pos de Jehová caminarán, él rugirá como león. Hermanos, si estar en Egipto profetizaba el castigo que caería sobre Jesús, salir de Egipto profetizaba el día que Jesús se levantaría de los muertos y rugiría cual león para librar al pueblo de la esclavitud, para librar al pueblo del castigo, para librar al pueblo de la condenación y así darles vida eterna. Déjenme acabar con esto. Hermanos, este es su Salvador, aquel que siendo verdadero Dios asumió carne para poder entrar en Egipto y sufrir el castigo del Padre a través de las manos de Asiria, de Egipto, de Babilonia, de los fariseos. Y recibiendo el castigo, apaciguaría la ira de Dios eternamente para darnos salvación. Hermanos, es por eso que debemos ser como María.
adoradores de nuestro Trino Dios, que nos ha provisto salvación por Cristo Jesús. Mi amigo, si tú no te identificas con Jesús y dices, por la fe Jesús será mío, entonces tendrás que pasar por Egipto. Eso es lo que profetiza el libro de Apocalipsis a través de la imagen de Babilonia. La gran Babilonia volverá a caer y todos los que no se identificaron con Jesús tendrán que sufrir la muerte, el castigo con esa Babilonia. ¿Cuál es la relación del cristiano entonces con Egipto? Viendo a Egipto como el juicio de Dios, mis hermanos, que no hay más condenación para ustedes, que no hay más juicio para ustedes. Sí, mis hermanos, nosotros somos este pueblo rebelde. Nosotros somos este pueblo rebelde que Jehová amó, pero nosotros buscamos a otros ídolos. Nosotros nos entregamos a los pecados. Nosotros ignoramos el adorarlo. Nosotros somos este Israel que se olvidó de su Hacedor, que se olvidó de su amado y se entregó a otros dioses, prostituyéndose. Es más, peor que una prostituta en cuanto al pecado, porque ésta pagaba para que los otros estuvieran con él, con ella. Pero Jesús se identificó con nuestra naturaleza para ser castigado por nuestros pecados. Y cual león ha rugido y se ha levantado. Iglesia, no hay más condenación si tú estás en Cristo Jesús, mi amado hermano. A esto se refiere la Biblia, en que somos más que vencedores. Hermanos, esto no quiere decir que ya no hay problemas o que ya no hay dificultad. Porque estamos fuera de Egipto, pero no hemos llegado a Canaán. Todavía estamos caminando por el desierto, donde Dios nos está enseñando a caminar por fe y no por ver. Hermanos, yo les quiero animar a todos los que puedan que se queden en un rato a escuchar el testimonio de nuestro hermano Javier, para que vean las dificultades y tribulaciones que ellos están pasando. Y yo sé, mis hermanos, que estas tribulaciones nos pueden impactar. En mi corazón, en ocasiones he sido bastante impactado. Desde que fui a Cuba por primera vez, los reportes que nos dan, Dios ha permitido un desierto bastante árido en nuestros hermanos. Pero yo quiero que mientras escuchan lo que han estado pasando, lo que Dios ha permitido, porque en última instancia es Dios el que ha permitido eso. Sí, así como dejó que las manos de Asiria castigara a esa nación, así Dios ha permitido dificultad, no castigos para la iglesia, pero sí dificultades en la iglesia en Cuba a través de ese régimen impío, de ese sistema comunista socialista del demonio. Pero en última instancia ha sido Dios. Pero yo quiero que recuerden algo mientras escuchan a nuestro hermano y sus dificultades. Estando en esa
dificultad, ellos son más que vencedores. ¿Estás en dificultades? Eres más que vencedor, porque Egipto ya no tiene más tentáculos sobre ti. Y recordemos esto, ya sea que estemos en prueba de enfermedad, en prueba de angustias, en tribulaciones, en tristezas, en problemas económicos, ya sea por lo que Dios llegue a permitir en nuestro país a través del sistema, recuerda esto. Tienes una razón para despertarte cada día en medio de la más grande dificultad y decir: soy más que vencedor. Escuchen esto. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Vean lo que les está diciendo a la iglesia de Filadelfia. Tú tienes un Salvador que tiene la llave del cielo y del infierno. Él deja pasar o cierra. Yo conozco tus obras, Filadelfia. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Mis hermanos, ¿qué está diciendo a la iglesia de Filadelfia que estaba sufriendo? Que tenía poca fuerza, que había dificultad en el estado, persecución, que había quizá hambre, que había fracasos en sus negocios por ser cristianos, que había en la iglesia problemas, falsos profetas trayendo problemas, y ellos habían perseverado y ellos estaban luchando. ¿Qué les dice para animarlos? No les dice, la lucha se les va a acabar en la tierra. No, les dice, esperen, resistan. Porque su Salvador les dará la corona, les dará la recompensa por su sufrimiento. Hermanos, somos llamados a ser María, una que adora, una que sirve, una que no da las obras, una que se entrega, una que se cansa por la obra del Señor, una que vive para Él. Pero a veces esto es difícil, pero a veces esto cuesta, pero a veces esto trae mucha dificultad, pero a veces esto es, hermanos, desgastante. Bueno, no te prometo que esto se va a acabar aquí en la tierra, pero sí te prometo algo. El que tiene la llave de David te dirá en aquel día: ven bendito de mi Padre, entra al reino que te he preparado. Sé María, duele, cuesta, te ha preparado un reino para toda la eternidad. Quita tus ojos de esta tierra. Quita tus ojos solamente de lo que este mundo puede dar, del descanso que este mundo puede dar. Arriesga por el reino de Cristo. Sirve a tu Señor. Él se hizo hombre, se hizo Israel para pasar por Egipto, y ahora ha rugido cual león.
Y la iglesia, como Filadelfia, muchas veces puede ser débil. Oh, pero el león rugirá, y todos aquellos que la oprimieron se enfrentarán a ese león. Ya espero el día, hermanos, en que el león rugirá, y todos los que dañaron la iglesia, y todos los que hicieron difícil el caminar del pueblo de Dios, se acercarán a ese león. Oh, ya espero su rugido. Ya espero el día de su vindicación. Ya espero el día de la restauración final y plena del pueblo de Dios. Cuando el león ruja y todos esos que dañaron la iglesia, sean políticos, sean reyes, sean ateos, sean científicos, sean intelectuales que intentaron dañar la iglesia, serán deshechos ante el rugido del león. Y a ti se te dirá: ven bendito de mi Padre. ¿No deberíamos ser María entonces? Que el Señor mueva sus corazones a la luz de esta palabra. Oremos para recibir la Santa Cena.